Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con nuestro curso de Machine Learning o inteligencia artificial. En el día de hoy, pues estamos Cristian, Sergio, que es nuestro hombre orquesta en la parte de programación, y voy a trabajar la parte de algoritmos de clasificación. Esta semana vamos a avanzar un poco más y más rápido porque pues ya tenemos unos elementos importantes, ya sabemos cuáles son los principios fundamentales de los algoritmos, al menos el de regresión. Vamos a seguir con clasificación y vamos a dejar pues como claro cómo es que funciona o de qué manera funciona una red neuronal a nivel interno. Esa comprensión nos va a servir para tomar algoritmos mucho más difíciles o para que ustedes continúen estudiando el tema. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el aprendizaje supervisado y lo que son todos los problemas de clasificación. Habíamos visto problemas de regresión, vamos a ver clasificación. Entonces, empecemos con una frase que me gusta mucho y es, los algoritmos de aprendizaje automático son instrumentos muy delicados, que esos instrumentos se van a ajustar en función del conjunto de problemas. Entonces, de aquí la frase importante es que un algoritmo uno lo puede ver como un instrumento que hay que saber manejar, ¿sí? Y claramente, esos instrumentos delicados se van a ajustar en función del conjunto de problemas. Entonces, no se tiene una receta específica para decir, no, es que se hace de esta sola forma. Hay muchas formas de hacerlo y esto de los instrumentos y del ajuste en función del conjunto de problemas se va a aplicar mucho a lo que es el aprendizaje supervisado, que es lo que nosotros estamos viendo. Esta frase es de una jovencita que se llama Julia Gavrilova. Pueden encontrarla en ese sitio que muestro en esa diapositiva. Entonces, los problemas que vamos a ver hoy son problemas de clasificación. Las clasificaciones pueden ser clasificaciones binarias. Entonces, esta primera clasificación, que es dividir un conjunto de datos en dos, va a ser una clasificación de modo binaria. Listo. Binaria es porque se asigna un 0 o se asigna un 1. Observen la división, los círculos azules están en 0, los naranjas están en 1, y aquí uno podría decir que hay como una línea que divide completamente los dos conjuntos de datos. Es muy distinto a lo que teníamos en los algoritmos de regresión. Vamos a encontrar 4 tipos de clasificación. Entonces, ya en la diapositiva anterior miré el primero de ellos. La primera es la clasificación binaria, que los valores que uno va a encontrar los puede clasificar como 0 o 1. También uno puede tener clasificación de múltiples clases cuando tengo más de 2. Tengo naranjas, mangos, manzanas, mandarinas y quiero clasificar cuáles son naranjas, cuáles son mangos, cuáles son manzanas, cuáles son mandarinas. Entonces eso lo llamaríamos una clasificación multiclase. También puede haber una clasificación de múltiples etiquetas. Y eso lo veremos enseguida un poquito más. Voy a mostrar lo que es múltiples etiquetas. Y hay otro tipo de clasificación y es cuando el conjunto no está bien balanceado, es decir, cuando tenemos muy pocos de un elemento y muchos de otro elemento, ¿sí? Es decir, tenemos, por ejemplo, demasiados mangos, ¿cierto? Y muy poquitos aguacates y queremos clasificar cuáles son mangos y cuáles son aguacates. Entonces, esos conjuntos están muy mal balanceados y hay algoritmos específicos para conjuntos que no estén bien balanceados. Listo. Este es del segundo tipo, ¿cierto? No tenemos una clasificación binaria, sino que vamos a tener ya 3 conjuntos.
uno que será naranja, otro que será verde y otro que será azul. Entonces, este ya no es binaria, sino que es tal cual lo mirábamos en la diapositiva pasada, será una clasificación de múltiples clases, ¿cierto? Bien, entonces se pueden clasificar múltiples variables, múltiples conjuntos con múltiples elementos. Ahora, miremos cuál es la diferencia entre una clasificación de múltiples clases y una clasificación como la que les mostré ahorita de múltiples etiquetas. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que este es multiclase porque va a tener más de dos clases, no es una clasificación binaria. Tenemos nube, luna, sol, por decir algo. Entonces, el one hot encoding que lo vimos con Sergio hace dos clases, dice, si queremos clasificar esto, entonces digamos que las nubes corresponden a este tercer elemento, la, el Sol corresponde a este primer elemento en uno y la Luna corresponde al elemento del medio en uno. El one hot encoding va a ser muy importante tanto en las entradas de los datos como en las salidas de los datos cuando utilicemos este tipo de algoritmos de clasificación. Pero multietiquetas, ¿qué será? Será algo como esto. Yo tomo la nube y el sol, tomo un conjunto luna, nube, sol y tengo la luna como tal. Entonces, las etiquetas aquí van realmente a ser diferentes. Miren esto. Como tengo la luna y tengo tengo la nube y tengo el sol, entonces al organizar mis datos, pongo estos dos valores en uno, ¿cierto? Aquí solo tengo la luna, entonces la luna sigue en un one hot encoding puesto como el valor o el vector fila 0, 1, 0. Pero en la siguiente voy a tener los tres elementos, es decir, que el vector fila va a tener tres componentes, 1, 1 y 1. Y entonces se van a dar cuenta que la diferencia entre multiclase y multietiquetas es que en multietiquetas uno puede tener varios valores en uno dentro del vector fila de acuerdo a la codificación que uno está haciendo del problema. ¿Ok? Bien importante eso, porque la mayoría de los cursos solo hablan de la clasificación binaria, 0 o 1. Aquí pues les estamos dando un poquito más de elementos para llegar un poco más adelante en lo que queremos. Profe, pero ustedes nos van a enseñar algo básico creo que vamos a clasificar las iris setosas, iris virgínica, etcétera, etcétera. Es lo que haremos en el ejemplo de programación, pero ustedes en este curso, pues yo quiero que lleguen más allá y es, profe, ¿qué algoritmos realmente tenemos para clasificación binaria? Observen, binaria. Esto ha avanzado cantidades y esas cantidades pues nos muestran que tenemos 5 posibilidades, una que se llama el algoritmo SVM, muy famoso, bastante útil en un curso más avanzado de inteligencia artificial debería uno entrar en él. El Bayes nativo, que así le decimos en español, pero en inglés es Naive Bayes, el árbol de decisiones y tenemos otro algoritmo de clasificación que es juntar como los vecinos que están más cerquita, ¿cierto? Entonces, esas palabras significan vecino que está más cerca o el késimo vecino más cerca de los otros. Y la regresión logística también se utiliza como un algoritmo de clasificación, pero en esencia, los más exitosos son el SVM, los árboles de decisión y el agrupamiento por K vecinos cercanos. Entonces, esos son los algoritmos más utilizados en clasificación binaria.
Aquí muestro otras alternativas. Cuando uno tiene, esto es para binarios, listo. Observen que aquí aparece la palabra binario. Voy a cambiar el color, no, ese color no me sirve, voy a poner este. Esto es para cuando tengo solo una clasificación binaria, pero cuando quiero hacer clasificación de múltiples clases, entonces aquí tengo que usar otro tipo de algoritmos. Entonces los algoritmos siguen siendo, este ya lo mostré, los vecinos más cerca, los árboles de decisión, y hay otros tres que son muy, muy famosos, probablemente el más famoso en clasificación multiclase es este algoritmo que se llama el gradient boosting, ¿sí? Y los random forest también son útiles. Entonces, como ven, uno podría casi que dictar un curso solo de algoritmos de clasificación multiclase y algoritmos de clasificación para conjuntos binarios. Ok, entonces aquí pues estoy mostrando la otra posibilidad, profe, pero entonces cuando tengo el problema de luna, sol, eh, nube, que es multietiqueta, ¿qué algoritmos me son útiles? O sea, ¿yo qué debo usar ahí? ¿Cierto? Entonces, aquí hay un algoritmo que se llaman los árboles de decisión de múltiples etiquetas, el random forests de multietiquetas y hay un gradient boosting para multietiquetas. Entonces, como ven, uno empieza con una neurona, dice que hay dos parámetros que se deben afinar, que son los pesos y los sesgos. Uno calcula una función de costo, luego encuentra el descenso del gradiente como el algoritmo fuerte para esa sola neurona, pero cuando uno empieza a abrir esto es una caja de Pandora. Y me gusta usar unas palabras que usa el profesor Aristizábal, Diego Aristizábal, que dice, no, uno cuando entra a este mundo, si se pone a hacer de todo, es como si pretendiera tomar agua usando la manguera de un bombero cuando sale ese chorro gigantesco de algoritmos, de elementos, y entonces uno pues no puede tomar agua de esa forma acercándose a la manguera, uno tiene que irse como lejos y coger al menos algunas goteritas. Bien, cuando el conjunto no tiene un buen balance, como les expliqué, muchos mangos, pero pocos aguacates, ¿cierto? Entonces, uno tiene que utilizar, por ejemplo, un submuestreo aleatorio o un algoritmo que se llama un sobremuestreo SMOD o utilizar una regresión logística que se llama sensitiva en el costo o árboles de decisiones sensitivos en costo o SVM sensitivos en costo. Entonces, ustedes me dirán, uy, profe, en esta clase sí no llevo usted como sufriendo. No, les estoy hablando ya de distintas opciones y uno ya tiene que empezar como a irse acercando a comprender al menos lo más básico para luego ser capaz de entender cómo es que va a programar. Bueno, este es un repaso de lo mismo que tengo ahora o que ya les mostré, no lo voy a mostrar, estas son unas notas muy, muy buenas que encontré y que resumen mucho los algoritmos de clasificación y entonces ahí los dejo como con la sensación, eureka, poseemos problemas. ¿Cuáles son los problemas? Esto es un mundo ya muy desarrollado donde tengo que ir dando pasito a pasito para comprender muy bien cómo funciona ese mundo. Claro, profe, ¿y cuáles son las funciones de costo para problemas de clasificación? Esto es muy importante porque las funciones de costo no van a ser las mismas que las funciones de costo para los problemas de regresión. Entonces aquí viene una función de costo
que se llama la entropía cruzada. Uy, eso se ve como muy difícil, profe, eso está como difícil. Entonces yo les quiero contar una historia. Esta expresión que ustedes tienen aquí es una expresión que descubrió uno de los matemáticos más grandes en teoría de la información, que se llamó Claude Shannon. Shannon en 1948 escribió un artículo donde él decía o mostraba cómo se calculan o se calcula realmente en dónde va la información efectiva y todo lo que es, cuál es realmente la información que se debe transmitir en un canal de forma efectiva y cuál es información redundante. Entonces, por eso, a esto lo llamamos como la entropía del canal, como venga, realmente qué sobra y qué no es útil dentro de un mensaje que estoy enviando, ¿sí? Y sobre esto hay teorías muy bonitas y si ustedes consultan el trabajo de Shannon es impresionante, muy impresionante. Aquí no van a entender mucho esto, pero lo vamos a entender con un ejemplo que voy a hacer enseguida. Bueno, esa expresión de Shannon luego fue desarrollada por un par de señores que se llaman Kullback-Leibler y ellos escribieron la fórmula que es la fórmula de la función de costo que vamos a trabajar. Observen que aquí hay un signo menos bastante interesante, ¿cierto? Hay una primera función TDS y luego aparece un PDS. Este logaritmo, olvídenlo por el momento, enseguida vamos a entender qué es cuando miremos la función de costo. Bien, aquí está, miren. Uno tiene este valor P de X, que es el valor verdadero como tal. Es decir, el valor que la red neuronal debería predecir si fuese 100%, eh, si tuviese una certeza completa, este valor, ¿cierto? Y este valor es el que está devolviendo el modelo. Acuérdense de lo que vimos la clase pasada o dos clases atrás que llamábamos Y gorro, lo que predice la red, y Y el valor que es real, ¿cierto? Y esto lo tomábamos en un valor absoluto, ¿cierto? Entonces, aquí estoy haciendo lo mismo. Este señor es este y este Y es este que tengo por acá, ¿cierto? Simple, ¿no? No se preocupen por el logaritmo todavía, vamos a ver qué es lo que significa. Entonces, miren cómo voy a darles un ejemplo, me voy a demorar 3, 4 minutos en dar este ejemplo, ¿sí? El ejemplito que vamos a trabajar es el siguiente. Yo tengo 3 clases. Voy a trabajar con un problema de clasificación multiclase, como lo que vimos de la iris setosa, la iris virgínica y la otra que no me acuerdo cuál es. O sea, queremos, con base en el tamaño, el ancho y el largo del sépalo y del pétalo, saber a a cuál pertenece, virgínica o la otra o la otra. Listo, acuérdense de la clase pasada. Entonces, vamos a tener unas probabilidades. Esta será la probabilidad de la clase A, esta será la probabilidad de la clase B y esta será la probabilidad de la clase C, ¿cierto? Pero esto es el valor real, el que debería al que debería la red neuronal llegar. Pero resulta que entrenamos la red neuronal y él dice, vea, con una probabilidad de 0.228, tenemos que esa flor es iris virgínica, con una probabilidad del 0.619 es iris setosa, o con una probabilidad 0.53, 0.153 es la otra. Si ustedes recuerdan,
la función de costo para regresión era una resta entre este con este con este. Aquí no podemos hacer eso. Ni por el carajo lo podemos hacer. Aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la entropía cruzada. Entonces, ¿qué es la entropía cruzada? Voy a mostrarles con base en este ejemplo cómo es que se hace ese cálculo. Ese cálculo va a ser igual a menos 0.0 por el logaritmo de 0.228. ¿De dónde viene el 0.0? Ah, es que el valor real debería haber sido 0 en la primera columna. Luego 1.0 por el logaritmo de lo que la red neuronal pudo predecir. Y luego 0.0 por el logaritmo del tercer valor. Entonces la entropía cruzada va a ser este valor, 0.479. Uy, profe, ¿y eso qué significa? 0.479, ¿cierto? Aquí, esto se me fue aquí, es parte del, del, del algoritmo del descenso del gradiente, pero aquí la función J parece ser que tiene que ser una cosa de este estilo, ¿cierto? No puede ser cualquier función J, ¿sí? En fin, tiene que ser con la función de costo que utilizamos para clasificación binaria. Profe, ¿cómo calculo eso en Python? No, es muy fácil, ya esto lo vimos con Cristian en una de las primeras clases, tomo un par de arreglos, importo NumPy, eso ya en el curso está súper bien visto, y calculo la función de costo basada en entropía cruzada. Entropía cruzada quiere decir que junto los valores reales y los valores que predice la red. Y luego, pues simplemente esta es la misma fórmula que tengo en la parte de allá y calculamos. Entonces, observen que si hago esto, voy a encontrar el valor que acabé de encontrar sumando, ¿cierto? Esa es la bendita función de costo. Pero, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, lo que la red neuronal está haciendo como predicción es muy alto en el segundo valor. Observen que da prácticamente 1. Y si comparo con lo que es en realidad es 1, y los otros son muy cercanos a 0. Observen que estos dos valores que tengo acá, estos son realmente muy cercanos, es decir, el valor que la red predice con el valor que es real en el one hot encoding que hicimos, va a ser muy igual. Entonces observen que la entropía cruzada va a dar prácticamente nula. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre si el algoritmo y la red neuronal prácticamente se equivocó? Es decir, predijo la clase A con esto, 0.001. Predijo la clase B, 0.001. Y predijo la clase C. Y claramente C tiene que ser prácticamente 0. Es decir, la red neuronal está totalmente equivocada. Ahí no hay nada de inteligencia de parte de la red neuronal. Entonces observen cómo ese valor de entropía cruzada realmente se vuelve muy, muy grande. Listo. El mensaje es, cuando la red neuronal está muy cerca de los valores reales, la entropía cruzada es muy, muy baja. Y eso es lo que tenemos que entender como tal. Este es el mismo ejemplito que tenía en la parte pasada, simplemente mostrando que la red neuronal prácticamente se equivocó y este valor de entropía es muy, muy alto. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es minimizar la función de costo. Entonces, empezamos en este punto y luego empezamos a descender usando el algoritmo del descenso del gradiente para intentar encontrar el mínimo global. Y eso lo que nos va a dar es que en la medida en que encontremos el mínimo global, pues la entropía va a bajar en el sistema. Listo. Hay varios algoritmos, por ejemplo, está el BCE,
¿cierto? ¿Sí? El BCE es muy utilizado cuando uno tiene una función de activación sigmoid y entonces uno utiliza esa binary cross entropy como el algoritmo mágico que uno puede trabajar. Aquí está un poco más largo ese algoritmo porque este es distinto al que estamos discutiendo porque hay otra posibilidad que es este, ¿cierto? La categorical cross entropy, que fue la que nosotros calculamos ahorita, ¿cierto? Y entonces lo que les estoy mostrando es que eh, hay varias funciones de costo. Una es la BCE y otra es la CCE para los problemas de clasificación. Listo. Las funciones de activación que vamos a tener van a ser las sigmoid, son las más utilizadas en este tipo de algoritmos, y la softmax, que es una función de activación que viene por allá de la física estadística, que es poderosísima, y entonces estas van a ser las funciones de activación distinta, por ejemplo, a las otras que teníamos antes, que eran la ReLU, etcétera. Aquí vamos a usar softmax y vamos a usar sigmoid como funciones de activación. Bien, en mi próxima clase voy a seguir explicando la función de pérdida. Voy a dar un poco de detalle sobre esto y sería muy bueno que ustedes nos dejaran o nos dijeran, bueno, en la parte matemática entendemos lo que son derivadas, queremos que nos enseñe eso, o simplemente miremoslo y nos lo explica un poco más simple como para este primer curso. Yo creo que me pasé del tiempo 7 minutos. Me voy enamorando de la clase. Le pido disculpas a Sergio y a Cristian. Espero que hayan entendido muy bien ese tema y que ya con Sergio desarrollen algunos conceptos interesantes, tanto esta como la siguiente clase. Muchas gracias y continuemos con Sergio, que tiene un gran para trabajar con todos ustedes. Gracias, profe. Ya hoy no tenemos preguntas, esperemos se animen al final. Entonces, démosle paso a Sergio. Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de programación. Para hoy es un poquito distinto, es más chévere tal vez que las anteriores clases, porque en las anteriores vimos un poco de cómo manejar los datos, de qué procesos tenemos que hacerle a los datos para que se puedan usar en nuestro modelo de aprendizaje automático. Entonces vimos normalización, vimos vectorización y vimos un montón de cosas que nos van a servir ahora para hacer lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a coger un poquito de todo lo que vimos y vamos a programar un modelo en específico que va a ser un modelo de perceptrón, ¿listo? El que les mostró el profesor en una de las clases pasadas, que simplemente se puede pensar como una red neuronal con una sola neurona, ¿listo? Entonces es como el ejemplo de red más simple que hay, ¿sí? Es el modelo de perceptrón y lo vamos a usar con dos objetivos. El primero va a ser uno de regresión y el segundo de clasificación. Entonces ya les voy a mostrar qué significa regresión y qué significa clasificación. Entonces, listo. Estas notas, este notebook está hecho de los módulos 4, 5 y 6 de las notas que pueden encontrar ahí en, en la página, o si no hemos subido, las van a poder encontrar en la página. Listo. Entonces empecemos. Vamos a ver perceptrón simple. Disculpe un momento, ¿me regalas un poquito de Zoom, por favor? Sí, sí, vale. Gracias. Listo. Listo. Entonces vamos a empezar con perceptrón simple y para regresión y perceptrón simple para clasificación. ¿Listo? Y pues en alguna clase siguiente vamos a ver perceptrón multicapa y vamos a ver qué otros los alcanzamos a mirar. ¿Listo? Entonces empecemos con regresión lineal, que ya les hemos hablado un poquito de qué es regresión, ¿sí? Pero entonces vamos a visualizar un poquito algunos conceptos antes. El profesor ya les contó que el perceptrón fue publicado por Frank Rosenblatt en 1957. Entonces es como una de las ideas fundadoras del Deep Learning. El perceptrón fue como la primera idea de hacer
modelo o un algoritmo que se pareciese al cerebro humano, ¿sí? Que de alguna forma tuviese las neuronas que se activaron y pasaran información a las otras neuronas. ¿Listo? Entonces, es un modelo sencillo que ya hemos visto. Acá tenemos la imagen que les mostró el profesor, que vale la pena recordar algunas cositas. Lo primero son los pesos, que son estos Ws. Los pesos se le aplican a cada una de las entradas, ¿listo? Entonces las entradas es la información que tenemos. A cada entrada, dependiendo como de la importancia que queramos darle, le aplicamos los pesos, ¿sí? Y luego se hace la sumatoria de estos. Entonces queda X por W más X2 por W2 más X3 por W3 y así. Y luego a esto se le aplica la función de activación, que fue la que vimos en la clase pasada en la neurona, ¿sí? Y además, bueno, antes de aplicar la función de activación, se le suma o se le resta algo que se llaman los bias, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos acá todo el proceso de la neurona, vemos que hay dos parámetros importantes, que son el B, lo que se le suma a lo que llega a la neurona, y los Ws, que son por lo que se multiplican las entradas. Y esos parámetros son los que nos van a permitir aprender, ¿listo? Entonces esos parámetros son los que nosotros vamos a ir actualizando usando los métodos que les mostró el profesor de gradiente en descenso y de backpropagation para que de esa forma el modelo aprenda cuáles son los mejores valores para que tengan cada uno de los Ws y el B, de forma que el perceptrón pueda aprender la información de los datos, ¿listo? Entonces esta es como el objetivo que nosotros tenemos, ¿sí? Que este Y gorrito que sale acá, que es la salida después de la red neuronal, tenga de alguna forma como codificada la información que tenemos en los datos, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿listo? Entonces, acá podemos denotar todo este proceso con esta ecuación, que es simplemente z es igual a wx, ¿sí? En este caso piénsenlo como vectores, entonces acá w son todos estos w's, esto es producto punto, y x serían todos los x, ¿sí? Más b, y luego este z es el que se pasa a través de f, que es la de activación. Entonces, Y gorrito, en ese caso, ¿a qué sería igual? Sería igual a f de z, ¿sí? Donde z es esto que está acá abajo. ¿Listo? Entonces, simplemente recordando eso y teniendo bien claro cada uno de los variables, podemos entender cómo funciona el perceptrón. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el ejemplo. Acá, a ver, entonces, tenemos que generar primero el dataset, ¿sí? Porque, como les conté en una de las clases pasadas, lo principal en un proyecto de Machine Learning es los datos, ¿sí? Eso es lo que queremos aprender. Entonces vamos a generar un dataset de forma que podamos de alguna forma mirar si nuestro perceptrón está sirviendo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a pensar en hacer un modelo de regresión. ¿Qué es regresión? Regresión, les voy a mostrar una imagen. Por ejemplo, acá. Si nosotros tenemos este conjunto de datos, regresión va a ser encontrar, en este caso es regresión lineal, entonces una recta que pase muy cerca de los datos. ¿Y qué significa que pase muy cerca de los datos? Entonces, significa que el error va a ser mínimo, dependiendo del error como con la función que definamos. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar este dataset que les acabo de mostrar. Entonces lo vamos a hacer con números aleatorios, pero teniendo en cuenta que nosotros queremos que se parezca mucho a una recta, ¿cierto? Porque lo que queremos es probar el modelo, ¿sí? Entonces vamos a generar el dataset parecido a una recta para mirar si el modelo sí logra encontrar esa recta a la que se parecían los datos, ¿listo? Entonces la recta que elegimos es 4x menos 2, ¿sí? Y es igual a 4x menos 2. Entonces ahora vamos a usar Matplotlib y NumPy para visualizar y para generar el dataset. Primero tenemos esto, que es la semilla. Acá hay un concepto importante que quería que conocieran, que cuando les hablen de reproducibilidad o que algo sea reproducible, usualmente lo dicen mucho cuando uno lee papers científicos o cuando alguien habla de algún resultado importante en computación. Y es que reproducibilidad es el hecho de poder tener los mismos resultados que otra persona tuvo al hacer un experimento. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos que algo sea reproducible y estamos usando datos aleatorios, de alguna forma tenemos que usar lo que se llama la semilla para que estos datos aleatorios sean los mismos que le van a salir a la persona que use la misma semilla, ¿sí? Entonces, es simplemente
Eso, listo. Entonces, ahora tenemos acá el X, que va a ser nuestra característica. Vamos a hacer como es un modelo lineal, solamente tenemos dos datos, ¿cierto? El X y el Y. Entonces, el X va a ser la única característica de los datos y la salida va a ser el Y. ¿Listo? Entonces, acá tenemos números aleatorios de tamaño n, que lo definimos como 20. ¿Listo? Y pues esta función nos da números aleatorios entre 0 y 1. Luego tenemos el y, que será 4x menos 2, más esto que tenemos acá. Que ¿para qué ponemos como estos datos acá? ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos que se parezca a 4x menos 2, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente le estamos añadiendo como un ruido, ¿sí? De alguna forma estamos haciendo que los datos se parezcan a 4x menos 2 más o menos este error, ¿listo? Entonces este error va a ser un número aleatorio entre 0 y 1, menos 0.5 por 0.5, ¿sí? Entonces va a ser pequeñito, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que le restemos primero 0.5? Pues como estos están entre 0 y 1, y le restamos 0.5, un momento, listo. Como están entre 0 y 1 y le restamos 0.5, pues entonces luego van a estar entre menos 0.5 y 0.5. Y si lo multiplicamos por 0.5, entonces luego simplemente cogemos la mitad. Entonces está entre menos 0.25 y 0.25. Entonces lo que estamos haciendo es sumarle o restarle a cada valor de x un número pequeñito, ¿listo? Un número menor a 0.25. Entonces, de esa forma, tenemos un conjunto de datos, que son los 20 datos que escogimos, y su respectivo y, que va a ser parecido, más o menos, a 4x menos 2, ¿listo? Entonces, vamos a ver, listo, entonces, pues esto es simplemente para que se grafique. Acá vamos a ver la forma de los datos, de los x, y la forma de los y, ¿listo? Y acá vamos a ver cómo se ven los vectores de x y y, que pues como son 20, pues podremos verlo fácil, ¿sí, no? Si fuesen más datos, como en un dataset real, no uno generado, este es un dataset generado para nuestro propósito, entonces tendríamos un poquito más de problemas si fuesen un dataset grande. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la gráfica. No me voy a detener mucho en los detalles de las gráficas, pues ya hemos visto pues, un poquito de Matplotlib. Igual, siempre que uno está programando, uno siempre va a buscar funciones, ¿no? A uno se le olvida, no, cómo se hacía esto, entonces uno va y busca. Y pues esa es la idea también de hacer estos ejercicios, ¿listo? Entonces tenemos bueno, los ejes, que si se acuerdan acá simplemente es el tamaño de la letra para los ejes. Acá son los límites de la gráfica. Entonces el eje X va a ir de 0 a 1 y el eje Y va de menos 3 a 3. ¿Listo? Listo, eso es como lo importante acá. Y listo, entonces acá tenemos los datos. Tenemos 20 datos, ¿sí? Porque escogimos números aleatorios de entre 0 y 1 y escogimos 20 de ellos. Luego acá tenemos la forma y los yes. ¿Listo? Entonces, así se ven los datos, que son los que les mostré ahorita. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar lo que les decía, el perceptrón, que él debe predecir una recta que se ajuste bien a esos datos. ¿Listo? Entonces, la recta de alguna forma tiene que tener valores cercanos a 4x menos 2. ¿Sí? Y como les decía al inicio, los valores que vamos a aprender, o los valores que va a aprender el modelo, va a ser este 4 y este 2, que son valores que nos determinan la dirección de la recta y la posición. ¿Sí? Listo. Entonces la pendiente y la posición. Ahora, listo. Entonces acá, bueno, ya miramos un poquito la forma de los vectores y luego vamos a adaptarla un poco a una forma más adecuada para tratar los datos. ¿Listo? Para tratar los datos y poder multiplicarlos más oficialmente con los demás datos que vamos a usar. ¿Listo? Y listo. Bueno, ya veremos un poquito de qué es backpropagation. ¿Listo? Entonces, listo. En esta parte vamos a dar el formato a los datos. Simplemente, entonces, tenemos lo siguiente. N, bueno, es el length de Y. N es 20, ya sabemos. El número de características es 1, porque simplemente tenemos lo siguiente. Tenemos datos en X y a cada uno de ellos le corresponde un dato en Y. ¿Sí? Entonces,
digamos que cada uno de estos datos se puede ver como, no sé, digamos, la persona, ¿sí? Una persona que podría tener muchas características, pero estamos cogiendo, por ejemplo, solamente la altura, ¿sí? Entonces, tenemos altura, que por eso se llama características, que el dato puede ser de muchas características o de una característica o de algunas características, ¿sí? En este caso simplemente tenemos una característica y por eso son simplemente valores en X, ¿listo? Acá tenemos esto, que serán los X en entrenamiento, que por ahora definimos un vector de ceros, ¿listo? Entonces, acá está programado de alguna forma un poquito más general que lo que estamos haciendo, porque nosotros si tenemos m igual a 1, pues no necesitaríamos poner acá n y m, ¿cierto? Pero así nos sirve simplemente para cambiar cuando tengamos más características, cambiamos acá el 1 por 3 o por las que tengamos y nos va a servir el mismo código, ¿listo? Entonces es como una buena práctica en programación, ¿listo? Luego tenemos entonces el vector xtrain, el vector ytrain, que bueno, esos ya los hemos mirado un poquito en clases anteriores, entonces no vamos a detenernos ahí, pero pues vamos a ver cómo quedarían de esta forma, ¿listo? Entonces, a cada uno de los valores, lo que está haciendo es, antes teníamos como un vector fila, y ahora tenemos un vector columna, y pues de esta forma nos va a servir para poder multiplicar ahorita con un algoritmo que vamos a usar, que es el backpropagation. ¿Listo? Y también tenemos los yes. ¿Listo? Entonces, acá están los x y sus correspondientes yes. Listo. Quitemos esta línea. Listo. Ahora empezamos con el modelo. Listo, acá ya vamos a empezar a programar el modelo que les dije, que es el perceptrón. Y en este caso simplemente vamos a usar un perceptrón. ¿Listo? Es decir, solamente una neurona. Listo, entonces, bueno, después de darle formato matricial, que esto ya lo hicimos arriba, eh, listo. Entonces vamos a inicializar lo que se llama los pesos y el bias, que son el W y el B. Entonces vamos a empezar con ceros, ¿sí? Porque pues ya como les dije ahorita, el W y el B es lo que el modelo va a aprender, entonces vamos a empezar haciendo que W sea 0 y B sea 0 en la dimensión que tenemos, es decir, W va a ser un vector de ceros en las dimensiones que tenemos, ¿sí? Y B también va a ser un vector de unos en este caso, ¿listo? Entonces, ahora vamos a definir algunas funciones que necesitaremos, como la función de activación y la función de pérdida, para que el modelo aprenda, ¿listo? Ya tenemos el B y el W inicializados, entonces vamos a empezar a definir las funciones que vamos a usar. La primera es la identidad, bueno, que estamos usando esta, pues simplemente para que entendamos cómo funciona, porque al usar la identidad es como si no estuviese pasando nada en la activación, ¿cierto? Porque entran los datos y salen de la misma forma que entraron, ¿listo? Pero pues de esta forma entendemos cómo funciona la función de activación. ¿Listo? Entonces la derivada de la identidad, que acá la tenemos. Para cada función tenemos la función y su derivada porque es importante para los algoritmos de descenso. ¿Listo? Entonces ya miraremos un poquito de las derivadas. Acá tenemos la función de pérdida, ¿listo? Usualmente se denota como una L mayúscula o una L cursiva. Entonces la función de pérdida es esa que nos va a dar el error. Acá tenemos en este caso el mean square error, que es el error medio cuadrático. Y que pues acá podemos ver qué significa, que tenemos esta función que es simplemente una potencia, ¿sí? Es decir, que tenemos este valor, coma 2. Eso significa que es este valor al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos este valor al cuadrado y acá adentro tenemos dos vectores. Entonces tenemos el vector y gorrito y el vector y entrenamiento. Entonces, y entrenamiento son los datos que tenemos y gorrito serán los datos que salgan de nuestro modelo. Entonces, si nosotros lo restamos, estamos teniendo el error de nuestro modelo con lo que debería dar. ¿Listo? Eso lo elevamos al cuadrado y tomamos la media en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, esa es la función de costo que vamos a usar, que es la del error medio cuadrático. ¿Listo? Luego tenemos la derivada de la función. Acá, bueno, simplemente viendo que esto está al cuadrado, podemos darnos cuenta que acá va a quedar un 2 multiplicando. Pues sí, sí, bueno, sí hemos derivado alguna vez. Y si no, no se preocupen tampoco. Pero bueno, entonces acá queda 2 sobre n porque antes teníamos una media. Entonces, este algoritmo al final lo que está haciendo es
es dividir entre n, ¿sí? Pero entonces acá, como tenemos la derivada como tal de la función, entonces nos va a quedar el 2 sobre n, ¿listo? Y eso multiplicado por lo que tenemos acá, ¿sí? Listo. Ahora tenemos acá el gradiente, que el gradiente es el que les mostraba el profesor en la clase pasada, que es el que se escribe con la variable nabla, ¿sí? Que es el triangulito que está como al revés. Entonces el gradiente lo que nos dice es simplemente que nosotros tenemos una función y ahora a esa función le vamos a sacar información para crear un vector, ¿listo? Y ese vector en cada entrada va a tener derivadas de esa función inicial, ¿listo? Entonces acá estamos creando un vector con todas las derivadas de la función que teníamos, ¿listo? Entonces este es el gradiente de la pérdida, el gradiente de la pérdida. ¿Listo? Entonces, acá definimos pues simplemente la derivada. Bueno, si no saben mucho de derivadas, no se preocupen por esta parte, igual lo vamos a explicar un poquito por encima y pues si saben es un poquito simple en realidad, porque simplemente tenemos la derivada de la función de pérdida respecto de z, que es z, si recuerdan, era todo el valor wx más b. Por acá lo teníamos, ¿sí? Z es wx más b. Entonces, si estamos sacando la derivada de wx más b, estamos acá. Entonces, en este caso, estamos sacando la derivada de la función de costo respecto a y gorrito, que y gorrito es ese wx más b al pasarlo por la función de activación. ¿Listo? Listo. Acá tenemos ahora sí la derivada de wx más b, es z respecto de w, ¿sí? Entonces, como tenemos wx más b, la b se va a ir al derivar y nos va a quedar simplemente el x, ¿sí? Que va a ser como en este caso, va a estar actuando como el coeficiente del w, ¿sí? Entonces, por eso queda el x train. Y bueno, de esta misma forma definimos la derivada de z respecto de b, que en este caso nos quedan unos porque z pues es wx más b y estamos derivándolo respecto de b, entonces simplemente nos queda el coeficiente de b que es 1. ¿Listo? Y listo. Entonces luego vamos a hacer algo que esto ya lo explicó un poco el profesor la clase pasada cuando vieron las derivadas parciales y todo. Pero entonces el gradiente respecto de w, entonces acá estamos cogiendo. Este punto t es la transpuesta, ¿sí? Entonces es simplemente para poder ponerlo acá en esta función que es el producto punto. Y estamos haciendo el producto punto entre la derivada de la pérdida respecto de z y la derivada de z respecto de w. Entonces, ¿esto qué significa? Uno puede decir como, bueno, ¿ahí qué pasó? Pero es sencillo porque ahí simplemente estamos usando regla de la cadena, que igual si no lo conocen tampoco se preocupen. Ustedes pueden ir aprendiendo esto mientras también van aprendiendo sobre inteligencia artificial, ¿listo? Entonces acá es regla de la cadena y pues entonces tenemos la derivada de la función de pérdida respecto de lo que tenemos dentro, que es el wx más b. Y luego tenemos la derivada interna, que es el wx más b, es decir, lo que está dentro respecto del w. ¿Listo? Entonces tenemos dos gradientes. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos gradientes. Ese es el gradiente de w. Que entonces si nosotros nos ponemos a pensar, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros teníamos un montón de datos y los metimos al perceptrón y estamos definiendo ahora esta función, que es la función gradiente respecto de w. ¿Listo? Entonces, eso lo que nos da es como una superficie. Nos da la superficie en la que bueno, vamos a tener eh, la superficie al tener la función de costo. ¿Listo? Entonces tenemos la superficie al tener la función de costo. Y el gradiente nos da más información porque nos dice en esa superficie cómo hacemos para movernos de tal forma que lleguemos a mínimos o a máximos. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos está dando el gradiente, como más información sobre la superficie que tenemos, que es la superficie de la función de pérdida. ¿Listo? O el loss. Y luego tenemos el segundo gradiente, que es el gradiente del B. Y entonces tenemos dos porque estos son los que queremos aprender. ¿Listo? Y listo. Y acá tenemos el error de la función de pérdida. ¿Listo? O sea, el error lo definimos como la función de pérdida
evaluada en los datos, ¿listo? En los datos que salen de la neurona, ¿sí? Entonces cogemos un dato que sale de la neurona, ese dato lo restamos con los datos que teníamos, lo elevamos al cuadrado y hacemos eso que hacíamos en la función de pérdida. Y luego entonces eso, esta función también nos va a dar esta información de este error, ¿listo? Entonces eso es lo que estamos haciendo al programar esta función que se llama gradiente L. Y pues nos va a retornar tres valores. El gradiente W transpuesto, bueno, el gradiente B y el error. ¿Sí? No se preocupen por los transpuestos para, eso lo pueden ir mirando como cuando se den cuenta que tienen que multiplicar con qué vectores tienen que multiplicar con qué otros vectores, ustedes se dan cuenta de la forma, así pueden saber simplemente esas transpuestas como por qué se usan, ¿listo? O cuándo se necesita. ¿Listo? Ahora tenemos el entrenamiento, ¿listo? Entonces el entrenamiento va a ser la etapa en la que vamos a ir hacia adelante y hacia atrás, que como les mostró el profesor, eso es lo que se llama una época, ¿sí? Acá tenemos unas cosas que se llaman hiperparámetros. Hiperparámetros, por ahora, no los confundan con los parámetros, que son el W y el B. Hiperparámetros son como una vez un profesor nos lo explicaba, como si tuviésemos, por ejemplo, eh, un equipo de DJ, ¿sí? Y entonces uno puede afinar ciertos botones, oprimir ciertos botones y la música no cambia mucho, pero eso ayuda un poquito a que suene mejor, ¿listo? Entonces, los hiperparámetros pueden hacer eso. Así como podemos, bueno, oprimir un botón y hacer que deje de sonar, ¿no? Porque, bueno, sin estos hiperparámetros no funcionaría, ¿no? Pero por ahora el valor de esos hiperparámetros no es tan importante porque este también es un poquito con prueba y error, que es el que les mostraba el profesor de que si le ponían un valor muy alto, puede que cuando ustedes estén minimizando la función salte mucho, ¿sí? Y entonces puede que se quede alrededor de un mínimo, siendo así, entonces nunca va a llegar al mínimo, ¿sí? Pero si es muy pequeñito, se va a demorar mucho en llegar a un mínimo, ¿listo? Entonces es ese eta, que es la tasa de aprendizaje, que es como el tamaño de los pasos que vamos haciendo al acercarnos al mínimo, ¿listo? Luego tenemos el número de épocas, que también es otro hiperparámetro, pero este es simplemente cuántas veces vamos a correr el, el forward y el backward, ¿listo? Entonces ahora vamos a ver lo que son el forward y el backward. El forward es la propagación hacia adelante, que va a ser solamente lo que les mostré al inicio, es decir, lo que teníamos en la imagen. Todo eso que les mostré en la imagen es el forward, ¿sí? Acá tenemos los datos multiplicados por los pesos, se están sumando, se les suma el bias y se mandan por la función de activación. Todo eso es lo que llamamos forward, todos esos pasos, hasta que llegamos al Y-gorrito, ¿listo? Entonces, el forward empieza con los datos y nos da un Y-gorrito, ¿sí? Que es el Y después de pasar por la neurona, ¿sí? Un valor después de pasar por la neurona. Entonces, vamos a ver acá cómo está programado. ¿Listo? Entonces, acá lo tenemos. Entonces tenemos la suma ponderada más el bias. Entonces, a ver, acá tenemos el z, que va a ser wx, por eso acá tenemos el producto punto entre x, train, y w. Entonces esto es simplemente wx más b. ¿Listo? Entonces tenemos wx más b, que eso es lo que les estaba mostrando que pasa cuando entran a la neurona. ¿Listo? Luego, se le aplica la función de activación, que en este caso estamos usando la identidad, simplemente como ejemplo, y le estamos aplicando la identidad a lo que teníamos en la neurona, ¿sí? Y luego, bueno, obtenemos este Y-gorrito, que es lo que les decía que obtenemos al final del forward, como ven acá tenemos ese valor, y además del Y-gorrito tenemos el error, que el error ya lo podemos calcular porque ya pasó toda la información a través del modelo, entonces la podemos evaluar con lo que dio, listo, entonces acá tenemos eso. Y ya, con eso ustedes entienden lo que es la propagación hacia adelante, ¿sí? Que ya hemos visto un poquito cómo va la propagación hacia adelante en las anteriores clases, solamente que no sabíamos qué se le decía así eh, al- al- a todo este proceso. ¿Viste? Ahora tenemos la propagación hacia atrás, que este es un paso bien importante. De hecho, históricamente,
toda esta información de la propagación hacia adelante se conocía desde mucho antes que la propagación hacia atrás. Esta llegó un poquito después y cuando se inventaron este algoritmo, fue que empezó a poder entrenar a las redes, ¿sí? Antes no se usaban mucho en sus inicios porque en realidad no servían mucho. Sin poder entrenarlas, no daban respuestas tan buenas. Entonces la gente decía, no, pues eso como que no sirve. Pero entonces se inventaron este algoritmo, que es el de backpropagation, y este ya empezó a permitirnos entrenar las redes, ¿listo? Entonces, entonces usa lo que les contaba del gradiente, el gradiente en W y el gradiente en B, ¿listo? Y acá estamos haciendo lo siguiente, que es usar esta función que fue la que definimos arriba, que es gradiente L, esta, en la que les conté todo esto de las derivadas. Y estamos usando esta función para obtener el gradiente de la función de pérdida L en esta parte, ¿listo? Entonces, estamos acá primero usando los datos que tenemos, que es gradiente W, va a ser lo que nos dé en el primer valor esta función, ¿sí? O sea, esta forma de asignar variables funciona de la siguiente manera. Gradiente W va a ser el primer valor que esta función nos retorne. Gradiente en B va a ser el segundo valor que nos retorne esta función. Y MC va a ser el tercer valor, ¿listo? Entonces, esta función lo que nos retorna son esos valores y estamos haciendo esta función, que es calcular el gradiente de la pérdida respecto a los datos, que son los que introducimos en la función. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Listo? Entonces, porque tenemos como mucha información, pero simplemente, después de ir hacia adelante, tenemos el Y gorrito, y ese Y gorrito le podemos sacar información. Es decir, vamos a coger nuestra función de pérdida y le vamos a sacar el gradiente. ¿Listo? Entonces estamos sacando el gradiente y cogemos la información, toda la información, que es el gradiente en W, el gradiente en B y el error. ¿Listo? Después de coger esa información, pues ya la retornamos al hacer este backpropagation. ¿Listo? Y listo. Entonces ya tenemos las funciones que necesitamos. Ya sabemos cómo caminar hacia adelante, cómo caminar hacia atrás. Ahora vamos a hacer todo el paso completo. ¿Listo? Entonces todo el proceso completo. Primero vamos a entrenar, ¿listo? Entonces, al entrenar, tenemos los siguientes parámetros: el W, el B, el eta y las épocas. El eta, ¿se acuerdan que era el tamaño de pasos al llegar al mínimo? Bueno, al ir hacia el mínimo. Las épocas va a ser el número de veces que se haga todo el proceso de ir hacia adelante y hacia atrás. Y este W y beta van a ir cambiando en cada época, ¿sí? Porque esos son los que se van afinando para que la red eh, suene mejor, ¿listo? Para que prediga bien los datos. Entonces acá tenemos un for, ¿listo? Entonces acá va a ser un for en el rango de 0 al número de épocas, ¿sí? Esto va a hacer muchas iteraciones en este rango, ¿sí? Listo, entonces acá tenemos el Y gorrito, la pérdida, igual a forward propagation. ¿Listo? Entonces acá lo que les decía, estamos definiendo como Y gorrito al primer valor que nos retorne función y como L al segundo que nos retorne esta función. Que esta función es la que definimos arriba. ¿Listo? Entonces esta nos va a dar el gorrito después de ir hacia adelante, ¿sí? Es decir, el valor que nos da el modelo después de, de todo el proceso hacia adelante y la función. ¿Listo? La función de pérdida. Luego vamos a propagar hacia atrás. Ya propagamos hacia adelante y luego vamos a propagar hacia atrás. Entonces cogemos el gradiente en W en B y el error, que esos los definimos en esta función. Y entonces, usando toda esta información, vamos a actualizar los valores de W y B. Esto es lo que les estaba diciendo de que el modelo va a aprender el W y el B. Y es en realidad de lo que les hemos estado hablando todo este tiempo cuando decimos que el modelo aprende, ¿sí? Porque en esta parte es donde el modelo va a empezar a cambiar. Él solito se va dando cuenta cuando tiene más error hacia dónde tiene que cambiar para que se vaya ajustando a los datos. ¿Listo? Entonces acá tenemos W igual a W menos Z por el gradiente. ¿Y esto qué significa? Esto es simplemente el gradiente descent, porque tenemos el W va a ser igual a W. Entonces eso quiere decir que estamos actualizando el W. Y entonces, ¿qué le estamos haciendo al W? Le estamos restando eta, que es un valor que nosotros decidimos, es el hiperparámetro que les decía,
por el gradiente, ¿listo? Entonces, tenemos que W va a ser W menos eta por el gradiente. Y de esta forma, al restarle un valor por el gradiente, ¿sí? Lo que está pasando es lo siguiente. Si nosotros tenemos la función de costo, el gradiente va a decirnos la dirección en la que más crece, ¿listo? En la que, por ejemplo, si estamos al lado de una montaña, el gradiente va a apuntar hacia la punta de la montaña, ¿listo? Y como lo estamos restando, entonces vamos a ir en la dirección contraria, entonces vamos a ir bajando, ¿listo? Entonces por eso tenemos esta actualización, porque estamos como bajando de los picos y de las montañas para llegar al valle, ¿listo? Entonces pues, estamos llegando al valle al hacer el gradient descent. Y de esta forma también actualizamos el B. Y ahí se acabaría lo que sería la E. Ahí fuimos hacia adelante, hacia atrás y actualizamos el W y el B. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo que retorna toda esta función de entrenar es el W y el B. ¿Listo? Cuando la entrenamos, ya el modelo tiene el W y el B establecidos. Entonces, bueno, acá luego vamos a usar la función que acabamos de definir, porque acá no la estábamos haciendo, simplemente la definimos, pero todavía no la estábamos usando. Luego acá ya la estamos usando. Entonces definimos W como el primer valor que nos retorna esta función, que podemos ver que va a ser ese W. B como el segundo valor, que va a ser ese B que queremos. ¿Listo? Y entonces, bueno, acá tenemos que la pendiente va a ser el W en 0, 0. Eso porque los datos, si nos ponemos a pensar un momento en los datos que teníamos, eran simplemente de una característica. Entonces, al tener solamente una característica, podemos coger la pendiente como el W que nos da, ¿sí? Esto porque no tenemos muchas dimensiones y solamente tenemos un plano, ¿listo? Entonces, el W que tenemos va a ser la pendiente. Tenemos Wx más b y b va a ser el intercepto. Y como solo tenemos uno, entonces va a quedar de esta forma, ¿listo? Con 0, 0. Solamente que se programa así, en este caso se pone el 0,0, lo que les decía de que estamos programando un poquito más general para cuando querramos hacer cosas con datos más complejos, ¿listo? Y entonces acá imprimimos pendiente e intercepto, ¿listo? Entonces miremos qué está pasando acá, ¿listo? Entonces tenemos estos valores. ¿Qué significan estos valores? Cuando nosotros hicimos esta función, la de entrenar, acá escribimos este print, que lo que hace es desplegar los valores de pérdida en cada iteración. Entonces acá podemos ver en la primera iteración cuánto se equivocó la red. Entonces se equivocó en 2.678, ¿listo? Ese fue el valor que nos dio el hacer la resta de los valores que debería dar y lo que nos dio, ¿listo? Entonces ese es el error que cometió la red. Entonces nosotros queremos que ese error vaya bajando. Entonces en la segunda iteración vemos que bajó, entonces quedó en 1.4127. En la tercera quedó en 1.16, en la cuarta en 1.00, luego 0.86, 74, 64, 55, 47, 41 y así sucesivamente. Vemos que por acá ya está en 0.1, 0.09 y sigue bajando, ¿listo? Entonces lo que queremos es que baje mucho ese error para que el modelo no se equivoque tanto, ¿cierto? El hecho de que baje mucho este error significa que el modelo no se está equivocando al hacerle el testing con los datos, ¿listo? Bueno, al entrenarlo con los datos que tenemos. El testing es un poquito distinto y lo veremos después, porque testing es con datos que el modelo no ha visto antes, ¿listo? Acá simplemente estamos viendo el error mientras el modelo aprendía el W y el B, ¿sí? Acá no sabía qué valores tenían W y B, ¿listo? Entonces él tuvo este error, luego sabiendo que se había equivocado, ¿listo? Entonces actualizó el W y el B con lo que les mostré arriba del gradient descent, y en la segunda iteración ya cometió menos error, pero igual se estaba equivocando y supo hacia dónde actualizar el W y el B por la forma en la que definimos el gradient descent. Y de esta forma el modelo fue aprendiendo. Entonces acá podemos ver que se fue aprendiendo los datos que le pusimos, ¿listo? Los datos de entrenamiento. Y acá cada línea es una época, ¿listo? Acá tenemos la final, que sería 0.013133308, ¿listo?
Entonces es el error que cometió al final. Si vemos en las anteriores iteraciones, estaba bastante cerquita, ¿sí? Entonces ya estaba, uno puede decir que ya estaba muy cerca a un mínimo, ¿sí? Entonces, la pendiente que nos dio y el intercepto que nos dio fueron estos. Después de hacer todo este proceso de entrenamiento, nos dio 3.72 de pendiente y de intercepto nos dio menos 1.89. Y esto quiere decir que a nuestro modelo le fue bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos en todo el proceso fue simplemente eh, definimos un dataset que se debía parecer, ¿sí? Que estaba cerquita a la recta 4x menos 2. ¿Listo? Entonces definimos ciertos punticos con un error que estaban cerca a 4x menos 2. Y luego entrenamos el modelo para que encontrara una recta que se acercara. Y si lo vemos, acá nos da 3.7x menos 1.39. Entonces está cerquita al 4x menos 2. Y si tenemos en cuenta que los datos como tal no estaban sobre la recta, es decir, que podría haber cierto error, entonces estamos bastante cerca a lo que queríamos con el modelo. Y listo, esto fue como el modelo que programamos, el primer modelo que programamos, y es un perceptrón simple para entrenar una recta en un dataset. Entonces ahora vamos a visualizar cómo queda. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver la gráfica. Bueno, los hiperparámetros que les decía son el paso, que es el eta, y las épocas, que fueron 0.5 y 200. Ahí vimos 200 épocas. Bueno, este código no voy a hablar mucho sobre él, es para graficar. Y así nos queda la pendiente. Entonces, este es el dataset que teníamos y si vemos la pendiente, si pasa cerquita los datos. ¿Sí? Y esto es lo que se llama regresión lineal. ¿Listo? Entonces, estamos intentando ajustar los datos lo mejor que podamos con una línea, que igual siempre vamos a cometer errores, ¿no? Por ejemplo, acá hay un error. Lo que vamos a hacer ahora va a ser mirar con un dato al azar, testear el modelo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuánto error cometía. Aquí estamos definiendo esta función de visualizar con un dato que vamos a obtener ya les muestro. Bueno, en esta parte, dado que tenemos poquito tiempo ya, tampoco les voy a hablar mucho y solamente les voy a mostrar el resultado de esto. ¿Listo? Entonces, que esto es visualizar el modelo con un punto. ¿Listo? Entonces tenemos este punto, el punto rojo y el punto negro. Entonces, el punto rojo es lo que predecía el modelo, ¿sí? Por ahí pasaba la línea. Y el punto negro es lo que debió predecir por los datos que teníamos. Y acá sacamos el porcentaje de error, que es 10.41, ¿listo? Y para hacer un modelo de lineal, está bien en este caso, ¿listo? Porque igual los modelos lineales, también esto es como una enseñanza de este modelo, los modelos lineales no son tan buenos como para acercarse. Si tuviésemos, digamos, un modelo con un poco más de curvatura, entonces tal vez pasaría mejor por los datos, ¿sí? Entonces ahí es donde uno empieza a mirar qué otros tipos de modelos hay, qué modelos son polinomiales, se llaman, los que tienen distintas curvaturas, por ejemplo, parábolas, o si ustedes empiezan a subirle el exponente, entonces empieza a poder predecir mejor los datos, ¿sí? Y listo. Ya creo que por ahí dejamos la parte de programación de hoy. Y en la siguiente clase pues seguiremos con clasificación. Les voy a mostrar un poquito aquí qué clasificación va a ser en vez de pasar encima de los datos, separar dos clases de datos como está acá. ¿Listo? Y listo. Eso es lo que miraremos la siguiente clase. Y seguramente alcancemos, como ya miramos todo esto del perceptrón, no lo voy a repetir todo, sino simplemente vamos a mirar cómo funciona en este caso de clasificación y vamos a mirar otro modelo en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, para que estén. Y creo que eso sería toda la parte de programación. Listo, muchísimas gracias, Sergio. Muy clara tu explicación. Creo que tenemos una pregunta. Eh, ¿Existe una cantidad mínima de datos con la cual podemos definir que sea oportuno aplicar las herramientas de la inteligencia artificial? No sé, Sergio o profe, quien la quiere responder.
Realmente la inteligencia artificial funciona mejor y, y los algoritmos funcionan muy bien y las redes se pueden entrenar muy bien entre más datos se tengan. Entonces, uno, por ejemplo, ve a los chicos, las chicas en TikTok, en Instagram, en Facebook, monte fotos, monte fotos, monte fotos, y ellos dicen, ve, qué tan rico todo esto gratis. Eso no es gratis. Esas empresas lo que están haciendo es capturando miles, millones de datos, cientos de millones de datos para poder entrenar mejor sus modelos. Entonces, una cantidad mínima, casi que por ensayo y error, uno podría decir, si tomo de un problema que tengo 5.000 datos y la red neuronal tiene un porcentaje de error del 10%, 5.000 datos son suficientes, ¿cierto? Pero si encuentro lo mismo con una de 1.000 y reduzco las características, entonces sería eso. Pero no hay una regla matemática que yo conozca que le diga a uno cuál es el mínimo de datos para que las herramientas de IA funcionen adecuadamente. La regla es, entre más datos tengas, mejor puede funcionar el modelo y más lo puedes ajustar. No sé, Sergio, ¿tú qué tienes para decir ahí? Mm, pues me parece que es eso y a la vez también me parece que es un poquito difícil la pregunta, porque hay muchos modelos estadísticos también que sirven muy bien para los propósitos que se usan la inteligencia artificial. Entonces a veces es, digamos que definir cuál usar en qué situación es un poco difícil y por eso, para hacer eso, digamos que tendríamos que conocer muchos modelos. Por ejemplo, este que les mostraba de regresión, como tal, es bastante estadístico porque estamos cogiendo un error y estamos intentando encontrar los datos, solamente que acá estamos haciendo la parte de inteligencia artificial, que es aprender los parámetros, ¿sí? Pero los modelos de regresión de por sí son bastante estadísticos y hay muchos modelos estadísticos más poderosos. Entonces, también hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Pero digamos que cuando tenemos muchos datos y ya no es tan fácil hacer un modelo estadístico, eh, empezamos a tener otras herramientas como las redes convolucionales o si queremos generar información nueva con las convolucionales generativas. Y ese número de muchos datos no es tan difícil, no es tan fácil de definir, sí, me parece. Listo, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas por el día de hoy, entonces podemos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos el miércoles a la misma hora, por el mismo canal. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Listo. Chao, Muchas chao. gracias a todos.